Mexicanos, bienvenidos a una videoinformación. Gracias por acompañarme el día de hoy, 4 de octubre del 2024. Durante la sesión de ayer, la consulta a la revisión de la reforma al Poder Judicial fue aprobada por 8 votos a favor y 3 en contra. Diversos jueces y magistrados ordenaron la suspensión, amigos, e impugnaron el proyecto al argumentar el supuesto atentado contra la independencia al Poder Judicial. Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia, advirtió la real posibilidad de que esta institución, de que forma parte, incurra en un golpe de Estado. Ello al abordar y posicionarse en contra de todo el pleno del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, acepte a trámite las consultas que buscan frenar el rumbo a esta reforma al Poder Judicial que ya fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a escuchar una entrevista que Adela Micha le hace y que Lenia Batres le contesta de esta situación. Ministra, ¿qué es lo que se aprobó ayer? A ver, explíquenos. Pues se aprobó darle cauce a una solicitud que hicieron jueces y magistrados del propio Poder Judicial, requiriéndole a la Corte un criterio o solicitando el ejercicio del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ellos planteaban que a través de una facultad que está expresa en la fracción 22 de ese artículo, sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara planteó un reencauzamiento, entre comillas, para que se interpretara que a través de la fracción 17 de ese mismo artículo se pudiera dar cauce a el estudio de la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Es muy grave porque se trata ese artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, en todas las facultades que otorga a través de sus fracciones. Se trata de facultades que tiene el Pleno de la Suprema Corte, pero de facultades de carácter administrativo, porque la Ley Orgánica lo que hace es facultar a los órganos del propio Poder Judicial de facultades administrativas. Entonces, aquí se está refiriendo o se está interpretando que esta fracción que se refiere explícitamente a la resolución de controversias respecto o entre los propios órganos del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser entre el Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de la Suprema Corte o tribunales colegiados, pudiéramos extenderla hacia los otros poderes. Es una barbaridad porque pues tendría que tener un sustento constitucional. Nuestra Constitución, a través de su artículo 105 fundamentalmente, plantea la posibilidad de las controversias entre los órganos del Estado y plantea muy claramente entre qué órganos puede la Corte resolver controversias, y se les llama por eso controversias constitucionales, y es muy expreso. Hay facultades de esta Corte para resolver controversias entre municipios y estados, entre municipios y la Federación, entre estados y la Federación, entre órganos, varios órganos de esos poderes, por ejemplo, una de las cámaras del Congreso de la Unión, frente a algún otro poder, frente al Poder Ejecutivo, incluso menciona organismos autónomos que pueden tener también facultad para interponer controversias contra los otros órganos del Estado. Pero en ningún momento plantea que la Corte pueda interponer o el Poder Judicial interponer o una parte del Poder Judicial, como es este caso, unos magistrados, unos jueces, pues ni siquiera menciona este supuesto porque tendría que ponerle requisitos. ¿Cuántos magistrados, cuántos jueces pudieran, en este caso, eso es la parte absurda y desmedida
del atrevimiento que tuvieron los ministros y ministras ayer de extenderle, de buscarle una interpretación a esta fracción. En este caso la están extendiendo, le están dando a unos magistrados y unos ministros que interpusieron una solicitud administrativa la posibilidad de controvertir al constituyente permanente, ni siquiera al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, sino a este poder excepcionalísimo que se conforma de manera extraordinaria cada vez que se quiera aprobar una reforma constitucional. Le llamamos constituyente permanente porque es el único órgano cercano a la voluntad popular que puede llegar a tocar la Constitución. Es la representación total de los legisladores de nuestro país, 500 diputados, 128 senadores y el conjunto de los legisladores y legisladoras locales conforman este órgano extraordinario que es tan grande que no cabe en un auditorio. Entonces se tiene que ir avalando congreso por congreso o validando cualquier reforma constitucional. Pero ahora resulta que unos jueces, además con conflicto de interés, porque no están contraviniendo esta reforma porque afecte los intereses de la sociedad, sino porque los afecta a ellos. Entonces, no se han atrevido cuando se han aprobado reformas constitucionales que han afectado los derechos de los trabajadores, de la educación o de la salud, o los derechos de seguridad social del conjunto de la población mexicana. No se han atrevido a actuar en favor de la sociedad, pero ahora que se pone en cuestionamiento, porque tiene derecho a hacerlo este poder constituyente, tanto la permanencia, el tiempo en que puede durar el cargo de un juez, de una jueza, de un magistrado, magistrada, de un ministro, una ministra, resulta que ahora sí una parte interesada, que son esos jueces, solicitan a la Suprema Corte, que también somos jueces, y resulta que la Suprema Corte les da la razón para darle un cauce que nunca ni en la doctrina ni en los hechos, más bien a través de múltiples jurisprudencias, se ha determinado que no tenemos facultad para invalidar una reforma constitucional, justamente porque se trata del poder que nos faculta a nosotros, que nos crea a nosotros, a todos los poderes. Por eso se habla de supremacía constitucional. Podemos nosotros invalidar leyes de manera muy amplia, pero no podemos invalidar ni una letra de nuestra Constitución, porque el día en que eso sucede o pudiera suceder, pues estamos invalidando el propio Estado de Derecho mexicano, nuestra razón de ser, de los poderes constituidos y de la totalidad de las personas que forman parte o formamos parte de este Estado mexicano, que es el conjunto de la población y obviamente con todos sus propios derechos. A ver, si entendemos bien, ministra, de pronto es muy técnico y a los ciudadanos de a pie de pronto pues podemos no entender, pero esta controversia ¿no está prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal? No está prevista. Lo que ahí dice es que se pueden que la Corte, que el Pleno de la Corte tiene facultad para resolver controversias entre los órganos del propio Poder Judicial. Eso es lo que dice. Ahora, que a esa fracción se le quiere dar carácter constitucional o por encima de nuestra propia Constitución. Por eso ayer hablábamos de que se está arrogando facultades metaconstitucionales la Corte, si es que efectivamente, como ya abrió esa puerta, pues llegar a ejecutar cualquier tipo de resolución sobre esa fundamentación jurídica. Déjeme hacerle esta pregunta a ver si estamos entendiendo bien. Lo que se resolvió ayer por 8 votos a favor y 3 en contra fue que se admitiera, es decir, no corresponde al fondo del asunto, no atiende el fondo, solamente que se admita. No, claro que toca fondo, porque ¿por qué, ministro? El solo hecho de abrir esta puerta
está presuponiendo ya que tenemos esa facultad. Nunca en la historia, insisto, ninguna de las generaciones de esta Suprema Corte ha interpretado que tenemos facultad para suprimir un contenido constitucional, siquiera para revisarlo. Entonces, mire, Adela, le leo la fracción 17 de este artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice, el Pleno de la Corte tiene facultades, bueno, dice un poquito más amplio, dice, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones. Y esta fracción 17 dice, conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101. Por cierto, todos estos artículos hablan de las funciones y la integración misma de la Corte, no hablan de un tema distinto, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta ley orgánica. Dice expresamente que se susciten entre las salas y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación. En ningún momento hay la posibilidad de que esta fracción pudiéramos interpretarla como entre los que se susciten, cualquier controversia que se suscite, entre cualquiera de los órganos del Poder Judicial o de sus miembros, como es este caso además, y los poderes de la Unión. Y es más, muchísimo menos podríamos decir entre los que se susciten entre cualquiera de los órganos o cualquiera de los integrantes del Poder Judicial y el constituyente permanente. Pues es una barbaridad inmensa, es un atrevimiento absolutamente desmedido y un atrevimiento absolutamente inconstitucional. ¿Pero es un poder constituido, ministra, o constituyente? Cualquier controversia que tienen los poderes está establecida en nuestra Constitución. Cualquier facultad que tengamos los órganos constituidos tiene que estar expresamente dispuesta en nuestra Constitución, y en este caso no está. Ahora, me pregunta Adela si se trata de entre poderes constituyentes y constituidos. No, el poder constituyente no puede ser controvertido, porque es el que nos crea a nosotros, por eso nos llamamos poderes constituidos. ¿Quién nos constituye? Nos constituye la Constitución. No podemos por eso ir en contra de la Constitución, por eso nuestra doctrina ha sido absolutamente estricta en eso. Es una barbaridad porque todas las generaciones de cualquier escuela de derecho en nuestro país aprendimos eso, y lo aprendimos porque es doctrina constitucional básica. Y no solo aprendimos eso, sino aprendimos que nos toca respetar de manera absoluta la Constitución. Es decir, que si la Corte no puede revisar actos del Poder Reformador. No. Que es un poco lo que se planteaba ayer y le planteaba el ministro Lainez, y puso ayer un ejemplo, ¿no? Que podemos poner otro. Si el legislativo, por ejemplo, instaura, ¿no? Si el Congreso de la Unión aprobara, por ejemplo, la esclavitud, la Corte no puede hacer nada. Digo, son ejemplos. No es el poder legislativo no tiene facultades para aprobar la esclavitud, porque tendría que reformarse la Constitución. Si se reformara, quiere decir que estarían de acuerdo las mayorías calificadas de todos los congresos de nuestro país. Pues fue lo que pasó ahora con el Poder Judicial, ministra. Es lo mismo, ¿no? Le termino de contestar nada más. Sí. Es absurdo. Nadie lo ha planteado. Y el día que lo planteen, bueno, pues más bien nos vamos a morir de risa todos, pero si, por ejemplo, a alguien se le ocurriera y resulta que de repente nuestros legisladores se volvieron locos y no piensan lo que piensan, ni están sujetos a la Constitución, pues yo creo que la reacción de nuestro pueblo tendría que ser
absolutamente firme y destituirlos de manera automática. Ahí sí tendríamos que hacer, pues no vía suplantación de facultades, la Corte no podría hacer nada, porque si el constituyente permanente decidiera una barbaridad de esta, lo que tenemos que hacer es empezar a procesar penalmente a estos miles de legisladores de nuestro país que se volvieron locos. Bueno, eso ni siquiera está en una posibilidad fáctica, pero eso es lo que procedería y además llamar a la población a que los destituyamos. Bueno, no es el caso. Lo que sí ha sido, por cierto, fue una constante en las últimas décadas, fue la restricción de muchísimos derechos. Y miren, en ese caso, Adela, ni la Corte ni ninguno de estos jueces se paró a tratar de defender a la población mexicana y se les restringieron los derechos en cuanto a la educación, a la salud, a la vivienda. Casi se eliminó la seguridad social de nuestro país. ¿Y usted cree que alguien de los 19, son 19 jueces y magistrados que están promoviendo esta solicitud, ¿usted cree que alguno de ellos se paró a tratar de defender a las mexicanas y mexicanos en la barbarie que estaba probándose por el constituyente permanente? No fue ahí donde decidieron los ministros tomarse facultades que no otorga nuestra Constitución, facultades metaconstitucionales, interpretar que debía ser defendida la población mexicana contra esos actos, digamos, que contrarios por lo menos a los principios de progresividad y contrarios a los derechos humanos y a los derechos sociales de nuestro país. No, Adela, no hicieron absolutamente nada. Lo hacen ahora para tratar de cuestionar la validez de una reforma que insisto, pues vulnera sus propios intereses. Están pensando en la duración de su cargo y en la conservación de sus privilegios, que son altísimos. No están pensando para nada en la población mexicana. Ahorita, y lo confirma pues del paro que tienen, tenemos 45 días en paro que nos cuestan 188 millones de pesos cada día, porque eso nos cuestan magistrados y jueces de nuestro país que decidieron no atender los 440,000 juicios de amparo que tienen en trámite, y estamos perdiendo audiencias que pueden ser de liberación o audiencias para dictar autos de vinculación a proceso, que son temas urgentísimos que deberían preocuparle a esos jueces y magistrados que lo que están haciendo es chantajear para cumplir sus funciones, chantajear que se eche para atrás la reforma. Bueno, están confirmando que les interesa un comino a la población mexicana y que solo son capaces de pensar en sí mismos. Bueno, lo cual confirma, por cierto, que era urgente pues una reforma al Poder Judicial de la Federación para empezar, para que se tenga conciencia de que son servidores públicos, de que tienen obligaciones legales, constitucionales y obligaciones de servicio hacia la población. Son incapaces de pensarlo y creen que tienen, bueno, ya ahora hasta además agresiones a ministras, a funcionarios, creen que tienen esta prepotencia justificada. Pero bueno, pues en esa estamos, Adela.